Fue novedad esta semana, tiene que ver con que se anunció que la provincia va a recuperar parte de las vías férreas, en este caso un tren de pasajeros provincial, después de toda la polémica que se generó cuando 2 años atrás intentaron recuperar el tren de pasajeros a Buenos Aires. Bueno, viene un tren que va a ser continuidad del metro tranvía hacia el este de la provincia, o al revés, va a conectar el este a través de un tren con el Gran Mendoza. Y nosotros, bueno, íbamos a explorar un poquito esta cuestión para saber qué es lo que viene, qué es lo que dicen los entendidos en materia ferroviaria sobre la viabilidad de esto y qué puede llegar a traer esta novedad, nuevo sistema de locomoción o recuperarlo de la historia y que sea una alternativa bien viable para todos los vecinos del este de la provincia. Está en línea Francisco Lozada, que es profesor de Derecho de Transporte de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue integrante en su momento del directorio del Ente de Movilidad Provincial, tiene larga trayectoria también en su momento en el sistema de transporte de la provincia. Lo vamos a saludar. Francisco, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos este viernes. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, Francisco, ¿en qué término habría que recuperar este tren, digo, a la hora de plantearlo como una alternativa viable? Algunas claves las ha dado la provincia, pero ustedes los entendidos. Bueno, a ver, yo más que nada me considero siempre un estudioso, digamos, no ni un experto ni un sabelotodo, pero bueno, básicamente lo que se ha planteado desde el gobierno de la provincia son cosas que venían en carpeta de hace ya varios años, que era las posibilidades de expansión a partir de la recuperación de trazas abandonadas o con escasa circulación, y el ejemplo ha sido como política de Estado todo lo que es el metro tranvía. Luego, digamos, allá por el año 19, estando en el directorio del EMOC, a pedido del doctor Mema, que en ese momento era el secretario de Transporte, iniciamos una serie de estudios para poder ver qué ramales se podían recuperar, digamos, y conectar, digamos, con los servicios que ya teníamos en expansión del metro tranvía. Bueno, ahí empezamos a realizar estudios con gente de Buenos Aires, de diversos ramales, y el estudio que veíamos con mayor factibilidad era la traza para conectar de los departamentos del este, concretamente Junín, San Martín y Maipú, con la estación Gutiérrez. Sobre qué tema lo hicimos, digamos, porque esto por ahí suena como que es tirado de los pelos, es decir, uno dice, está la vía puesta y la aprovechamos. No, bueno, lo que se hizo fue decir, bueno, hay que buscar velocidad comercial, hay que ver en qué estado está la infraestructura, qué mejoras o, en su caso, qué reemplazo de la infraestructura, digamos, esto es de la vía, hay que realizar para lograr velocidades comerciales adecuadas, ver la carga probable de pasajeros, y para eso se siguió avanzando. Desde el Ente de la Movilidad también se realizó una encuesta de origen y destino, que Mendoza ha sido pionera en ese tema ya a partir de la década del 70, pero siempre en el área urbana. Por primera vez se hizo una encuesta de origen y destino abarcando todo el territorio. Cuando vos tenés esos datos, podés presumir o tener un indicio de la carga de pasajeros que vas a tener para la sostenibilidad del sistema. Bueno, ¿cómo sigue esto? Básicamente, una vez realizados los estudios, la traza está, la infraestructura en un estado no adecuado para una velocidad comercial que sea por encima de los 70, 80 kilómetros por hora, hay que hacerla o a nuevo o mejorarla mucho. Mi opinión es que hay que hacerla nueva, pero es una opinión mía, digamos. Siempre creo que cuando uno hace las cosas bien, sin emparchar, la solución que logra es mejor a largo plazo. Luego habrá que ver qué tipo de vehículos, cuando hablo de tipos de vehículos no me refiero a si son diésel o son eléctricos. Electrificar es muy caro y en principio para esta demanda de servicio que vamos a tener no se justifica.
Sí, me refiero a si van a ser vehículos dobles o articulados, duplas, como habitualmente se le dicen, o si van a ser triplas o cuádruplas, con tracción que pueda ser diésel mecánica, es decir, con transmisión diésel directa, o diésel eléctrica, es decir, con un motor diésel que mueve un generador y transmite la energía a los motores, o también existen ya algunas alternativas de vehículos híbridos, esto es que llevan baterías que se recargan a través de un generador. Hay algún parate, Francisco, porque algo ya arrojó Mema en la charla que tuvimos ayer, antes de ayer. Bueno, habló de triplas, eso planteó. ¿Eso permitirá también que tenga un aspecto parecido al Metrotranvía? Digo, que vayan y vengan varias triplas. No sé, ¿cuántas vías hay hoy que conectan el este con la provincia? ¿O es una sola? Mira, no, Mendoza, cuando llegó el tren, el ferrocarril en 1874, la vía era simple. Desde La Paz, era desde La Paz hasta acá, mejor dicho, desde San Luis para acá era vía simple. Debido a la demanda de los servicios de carga, y sobre todo en esa época el vino se llevaba de Granel a Buenos Aires, y ya la existencia, porque teníamos servicios desde más o menos principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, teníamos servicios urbanos de tren. Con el crecimiento de la población y la demanda de nuevos servicios, se decide por parte del entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico realizar lo que se llama una doble vía, que va desde Alto Verde hasta la ciudad de Mendoza. Entonces la traza que va desde Gutiérrez hasta San Martín es de vía doble, con lo cual permite mantener mayor cantidad de servicios. En cuanto a las unidades, pueden ser duplas, triplas, cuádruplas, quíntuplas. Habrá que ver en el momento de la oferta, porque como bien dijo el doctor Mema, hay que tener en cuenta de que la cantidad que se va a comprar es pequeña. Y en la industria ferroviaria, como en la industria aeronáutica o en la industria naval, no es que vos vas al concesionario y le decís, che, quiero este vehículo. O sea, uno hace el pedido y de ahí en más la solución técnica en función de lo que uno requiere. Pueden ser duplas, triplas, etcétera. Claro. Entonces, habrá que ver un poco las ofertas. Lo que ha expresado el ministro es que se va a llamar a licitación, una licitación donde se va a hablar de los costos de la obra, si la operación va a ser privada, si la operación va a ser pública, que ya son definiciones más de tipo política con algunas cuestiones técnicas. Claro. Otra pregunta desde lo técnico, cuando se habla de que sería utilizado para transporte de pasajeros y de carga, ¿irían y vendrían por la misma vía ambas combinaciones? Sí, en el mundo se hace así. Lo que se hace básicamente es una coordinación de los servicios. Si yo hago lo que se llama, como se hace con los colectivos y como se hace con el Metrotranvía, se arma una grilla de horarios. Con esa grilla de horarios yo planifico la prestación de los servicios. Coordino con Belgrano Cargas por ahora, después veremos si se privatiza o no, que eso ya depende de la nación. Coordino la corrida de los trenes, pero las condiciones de seguridad son absolutamente razonables y de alta prestación, digamos. O sea, podríamos tener en las horas pico más preferencia por los pasajeros, supongamos, y en la noche, en la madrugada, darle lugar a la carga o combinar ese tipo de alternativas. Sí, de hecho, básicamente vos tenés hoy por hoy la utilización de la vía, tenés el famoso carbonero, que cada tanto es noticia por algún incidente, accidente o atraco. Muchas veces lo sabotean, Y por otro lado tenés lo que se llaman los trenes caliceros, digamos, ¿no? Que provienen de San Juan, ingresan, seguramente alguna vez los has visto pasar frente al aeropuerto, eso se llama Circuito Lagunita, y empalman Fray Luis Beltrán para llegar hasta Palmira y de ahí tomar rumbo hacia Rosario o Buenos Aires. Claro. Francisco... O sea, no tenés una frecuencia no muy cargada de trenes de carga. Claro, no hay tanta demanda hoy. Francisco, pregunta que se hace la gente. ¿Cada cuánto podría pasar un tren para venir a Mendoza?
Bueno, eso, a ver, eso hay que ver o adecuarlo en función de la demanda. La experiencia me indica que, digamos, en hora pico, que la hora pico en Mendoza arranca cerca de las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, hasta aproximadamente cerca 9:30 de la mañana, probablemente tengas que colocar un servicio no muy alejado de la media hora, 40 minutos. Ajá. Pero de nuevo, esas son correcciones que va a ir haciendo a partir de la implementación del servicio. Entonces, una de las preguntas que por ahí me hago es decir, ¿cómo vas a decir eso si no tenés? Bueno, es que en realidad la demanda en el transporte nunca es fija. Digamos, siempre es variable, varía en los días, varía en las horas, y como es un servicio que hace muchos años que no se presta, obviamente necesito recolectar esos datos para poder ver cómo ajusto la frecuencia. Claro, está bien. Y en caso de una tripla, ¿son, por ejemplo, parecidos a la capacidad que tiene una dupla del metro tranvía, digo, en cantidad de gente? No, son más grandes. Son más grandes todavía. Son más. Para que te des una idea, los vehículos de tipo tranviario, que se llaman vehículos ferroviarios livianos, en el caso del metro tranvía tiene una carga estimada entre 180 a 200 pasajeros la dupla. Sí. Que la dupla mide 28 metros. Habitualmente los coches que circulan acoplados, digamos, las formaciones estas de diésel múltiples, cada coche tiene más o menos aproximadamente 22 metros. Si yo le sumo 3, la capacidad es de aproximadamente entre 300 a 500 personas, depende de la cantidad de vehículos que yo le acople. Claro, es mucho mayor. Es mayor, sí, es mayor. Ajá. Y depende también, digamos, en esto hay que tener en cuenta la disposición de los asientos. ¿Qué tipo, cómo le voy a poner los asientos, digamos? Si ustedes buscan en fotos, van a ver que hay asientos que son lineales, laterales, es decir, colocados en forma lateral hacia los laterales del vehículo, otros que están colocados como los asientos del metrotranvía, es decir, la disposición de los asientos, el ancho de los pasillos, yo voy a tener compartimentos para el traslado de bicicletas y otras cuestiones que hagan al confort, puede variar un poco, pero más o menos, digamos, esa sería la ganancia. Bien. Bueno, van surgiendo muchísimos aspectos que no teníamos considerados en principio. Es muy interesante la charla, Francisco. Estamos hablando con Francisco Lozada, que es profesor de Derecho de Transporte de la Universidad de Cuyo, hablando sobre este tren que va a venir, quiere empezar a construir la provincia o recuperar entre los departamentos del este y el Gran Mendoza. Conectándose con el metrotranvía habría que bajar en un andén y subirse al otro, ¿verdad? O llegan muy lejos. No, la idea es que, si yo lo pongo muy lejos, no hay coordinación de servicios. La idea es que ingrese a Gutiérrez y obviamente camine un par de metros nomás para llegar y subirme al metrotranvía. A pesar de que las vías son diferentes, porque entiendo que la trocha es diferente. Claro, los anchos de vía, en el caso del metrotranvía, toda la traza que teníamos del San Martín era trocha ancha, que se llama, 1,673 m. Y luego, cuando se hizo el metrotranvía, se pasó a lo que se conoce como trocha estándar, o ancho medio acá en la Argentina, que es 1,435 m. Entonces, digamos, bueno, no hay problema, se puede hacer un pedazo bitrochado, es decir, con 3 vías en vez de 2, y arrimar a la gente de un andén al otro. Probablemente caminar un par de metros, no mucho. Claro. Bien, hay algunas preguntas que van llegando. Tenemos, recién preguntaba alguien la velocidad que vendría el tren. Usted habló de unos 70, 80 kilómetros por hora, más o menos. Sí, eso también depende mucho de la configuración del vehículo. A ver, los vehículos ferroviarios, como los autos, también tienen diferentes aceleraciones, digamos. Yo puedo comprar una Ferrari o puedo comprar un Fiat 600. Entonces, digamos, en función de la oferta que van a haber, la capacidad de aceleración también me disminuye, digamos, el tiempo de viaje. Las velocidades máximas, si yo hago la vía nueva,
a nueva estaría en el orden de los 90 kilómetros por hora. Con una vía mejorada, depende del mejoramiento, hasta 70. Claro, bien, buena distinción, según lo que vaya a encarar como proyecto la provincia. Teníamos el dato que fue clave para recuperar esto, una reunión con inversores chinos, de lo que dimos cuenta de la reunión con la provincia algunos meses atrás, porque hay un interés de algunas empresas en posible inversión. La provincia ya dijo que esto vendría 50 y 50, mitad lo pondría la provincia y otra mitad los privados que quieran explotar este servicio. ¿China es referencia en materia de material rodante y de inversiones ferroviarias? Bueno, China en los últimos 15 años probablemente sea la principal potencia ferroviaria. Desplazó y bastante a potencias ferroviarias como Alemania, Francia, España misma. Entonces, y bueno, Estados Unidos hace mucho tiempo que dejó de tener una industria ferroviaria importante. De hecho, la mayoría de las empresas constructoras de material ferroviario de Estados Unidos son capitales alemanes, franceses, etcétera. Hoy día China es el principal proveedor a nivel mundial de material ferroviario, digamos, y con una tecnología de excelencia. Pero bueno, habrá que ver, como en todo proceso licitatorio, quiénes son los interesados, qué ofertas se proponen, etcétera. Francisco, bueno, hay innumerable cantidad de preguntas también a propósito de las que preguntan por la tarifa. Creo que eso se va a definir mucho más adelante. Mema habló de una tarifa un poquito superior quizá que la que tiene el transporte público de colectivos, pero eso no está definido hoy tampoco, entiendo. La tarifa siempre es un componente político, siempre lo digo en clase. Claro, sí. Más en Mendoza, sabemos, tenemos el 70-80% subsidiado. Claro, exactamente. Y en general, digamos, a ver, en el mundo, esto también es importante aclararlo, porque por ahí escucho opiniones bastante alejadas de lo que es la realidad. El transporte público es subsidiado y el ferroviario, en general, ya sea tranviario o propiamente ferroviario, tiene un componente de subsidio mayor. Pero bueno, esos serán definiciones que son políticas más y con algún componente técnico, que es decir, bueno, esto cuesta tanto, la carga de pasajeros que tengo es tanto, el kilómetro sale tanto, y bueno, a partir de ahí el gobierno es el que toma la decisión de cuánto y cómo va a subsidiar. Claro. Francisco, muchas gracias por esta charla, seguramente surgirán más preguntas y nuevas conversaciones, así que agradecidos de este momento. No, muchas gracias a ustedes por la conexión y saludos, y espero que tengan un muy buen Día de la Bandera. Ojalá, igualmente. Francisco Lozada, profesor de Derecho del Transporte de la Universidad Nacional de Cuyo, integró el directorio del Ente de Movilidad Provincial, como él bien lo dice, está en una cátedra especializada en de transporte ferroviario y por lo tanto alguien para escuchar, para saber de qué se trata esto de nuevamente el advenimiento de un tren, que en este caso, según lo anunció el gobernador, conectaría San Martín, Junín, el este de la provincia, con el Gran Mendoza. Sentir la radio como una brisa de otoño.